A continuación, comunicación y lenguaje para quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Mi nombre es Pablo Salvatierra y hoy desarrollaré el tema Cómo redactar un ensayo, parte 1, del área de comunicación y lenguaje para quinto y sexto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas de comunicación, de redacción, de pensamiento lógico y de análisis. Recuerda tener preparados todos tus materiales, tu cuaderno, hojas de papel, lapiceros, lápices, que te ayuden a ir anotando y registrando todo lo que estudiamos durante estas sesiones. Aparte que vamos también a practicar la escritura, es decir, vamos a comenzar a trabajar en nuestra redacción. Entonces es importante también que tengas estos materiales. Recuerda que en sesiones anteriores hemos trabajado comprensión lectora, estrategias para aplicarlo al momento de leer, pero también es importante que practiquemos nuestra escritura para darle un orden y una estructura a nuestro pensamiento. Para eso nos ayuda también escribir, también para expresarnos, para opinar y para organizar nuestro mundo interior. Ahora compartiré contigo un texto y a partir de este texto discutiremos o conversaremos en un momento. El título es El provecho de uno va en detrimento de otro. El ateniense Demades condenó a un hombre de su ciudad que tenía por oficio vender las cosas necesarias a los entierros, y lo hizo sobre pretexto de que el condenado ganaba muchos provechos que no podía lograr sin la muerte de gran golpe de gente. Este juicio parece erróneo, porque no hay provecho que no redunde en daño ajeno, y a esa cuenta habría que abolir todas las ganancias. El mercader no se beneficia sino a costa de la disolución de la juventud, el labrador a costa de la carestía del grano, el arquitecto a costa de la ruina de las casas, los funcionarios de justicia a costa de los procesos y querellas de los hombres. El mismo honor y ejercicio de los ministros de la religión se practica merced a nuestra muerte y nuestros vicios. Ningún médico se alegra de la salud de sus amigos, dice el cómico griego, ni el soldado de la paz de su ciudad, y así sucesivamente. Y es lo peor que, si cada uno sondea su interior, hallará que nuestros íntimos deseos, en su mayoría, nacen y se nutren del prójimo. Considerando esto, hallo que la naturaleza no se desdice en nada de su sistema general, ya que los físicos sostienen que el nacimiento, nutrición y aumento de todas las cosas implica la alteración y corrupción de otra. Todo lo que cambia y desborda sus propios límites se convierte en muerte de lo que fue antes. ¿Qué tipo de texto acabas de escuchar? ¿Un texto narrativo, un texto informativo o un texto argumentativo? ¿Identificaste la estructura? Recuerda que ya hemos aprendido acerca de la superestructura que se encuentra en un texto. Hemos determinado que tienen todos un inicio, una introducción, un desarrollo y un cierre o conclusión. ¿Lograste identificar estos tres momentos o estas tres partes en el texto que escuchaste? ¿Y qué tipo de texto? ¿Qué intención tiene el texto? Escucha el título. El provecho de uno va en detrimento de otro. ¿Qué es detrimento? Es decir, en daño de otro. Y la exposición que nos hace de la idea es decir, siempre por lo que está planteando, siempre que alguien se beneficia, lamentablemente alguien sufre un daño. ¿Y esto a qué te lleva? ¿Qué reflexión te provoca? Puedes apuntarlo en donde estás anotando. ¿Sabes qué tipo de texto acabamos de leer? Este es un tipo de texto que se llama argumentativo y cae en el género del ensayo.
Te apuesto a que muchas veces has escuchado, tienen que redactar un ensayo, redacten un ensayo sobre tal tema, o incluso cuando ya estés en la universidad, tú escucharás que en muchas materias, en muchas clases, te pedirán que redactes un ensayo. ¿Sabes en qué consiste un ensayo? ¿Cómo redactarlo? ¿Qué partes lleva? ¿Qué estrategias utilizar para redactarlo? Lo que escuchaste es un ensayo. ¿Qué características encuentras tú? Partió de una idea, partió de preguntarse cómo puede uno dañar a los demás o por qué cuando uno obtiene un beneficio, muchas veces otras personas salen dañadas de ese beneficio. Es decir, reflexionó acerca de ese tema. Entonces ahora acompáñame por acá porque te mostraré cuál es el nacimiento del ensayo. Y a partir de ahí entonces ya vamos a ir determinando sus características, para qué se utiliza. Recuerda que cuando abordamos el tema de Miguel de Cervantes y Don Quijote de la Mancha, establecimos que esta obra se redactó, se elaboró durante el Renacimiento y el Barroco, y que el Renacimiento, una de sus características era buscar el carácter científico o buscar ese espíritu científico y renovar las ciencias. En ese sentido, surgen muchos textos, muchos géneros, muchas ciencias en ese momento. Y uno de estos géneros en específico, que es desde la visión occidental o de Europa, es el ensayo. Y acá tenemos a quien se considera su creador, Michel de Montaigne, un francés. Él vivió entre 1533 y 1592. Acá tengo yo su obra completa, su obra ensayística. Son más de 50 ensayos los que él desarrolló durante su vida. Es decir, estamos hablando que escribió 3 libros de ensayos y son variedad o es una variedad de ensayos. Pero ¿en qué consiste el ensayo desde la visión en la que él comenzó a escribir? El ensayo o Michel de Montaigne partió de una pregunta básica. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo acerca de la Tierra? ¿Qué sé yo acerca de la conducta de los seres humanos? ¿Qué sé yo acerca de los pulgares? Porque aunque no lo creas, hay un ensayo que habla acerca del pulgar. ¿Pero por qué habla sobre el pulgar? El pulgar es una parte pequeña del cuerpo, quizá incluso olvidada, pero ¿a qué nos quiere llevar a reflexionar? Que incluso estas partes mínimas del cuerpo u olvidadas cumplen una función esencial al momento de utilizarlas. Intenta agarrar algo sin un pulgar, se te va a hacer difícil, pero muchas veces también nosotros vemos en el mundo en donde nosotros convivimos, pasamos por alto cosas pequeñas, pero que en un momento se vuelven inesenciales. Entonces te das cuenta que a partir de una reflexión aparentemente simple, tal vez sin sentido, se puede llegar a algo más profundo. Y eso es lo que él quiso desarrollar en sus ensayos. A partir de temas cotidianos, vestirse, ver cómo la gente camina, a partir de ahí él comenzó a construir estos textos y a responderse qué sé yo. A partir de esa respuesta entonces obtenemos una visión subjetiva. Es decir, él vierte o él emite sus opiniones acerca de ella. Si prestaste atención a lo que leímos, él comienza a opinar acerca de que un médico no se puede sentir feliz, aunque se escuche cruel, de que las personas estén sanas. Porque entonces, ¿de dónde va a obtener sus recursos un médico? Si las personas se mantienen sanas. Pero eso nos quiere llevar a algo más allá, a reflexionar a partir de ese pensamiento. No es que él esté promoviendo que las personas se mantengan enfermas, pero como muchas veces el beneficio de unos es el daño para otros. Y eso ya nos lleva a reflexionar de cómo se comporta el ser humano. ¿Te das cuenta entonces cómo nos invita a analizar y a profundizar? Y entonces eso es lo que busca el ensayo. Cuando te pidan un ensayo, lo que tienes que hacer es explorar el tema. No es tan profundo como una investigación científica, porque si tú estás omitiendo opiniones es porque estás explorando acerca de qué se puede tratar. Acá él está explorando acerca de ese daño que se puede
realizar a los demás o cómo ese beneficio puede dañar a otras personas. Pero no está yendo por el lado científico, por llamarlo de alguna manera, o desarrollando una gran investigación, sino que él solo lo está explorando y está emitiendo sus opiniones. Entonces recuerda, esa es una característica importante. Cuando te pidan un ensayo, solo tienes que explorar el tema. Y ahí sí puedes emitir opiniones o comentarios a partir de esta exploración. Pero ahora vamos a leer otro ensayo. Generalmente escucharás que hay ensayos que te piden hasta de 6, 10, 20 páginas. Sin embargo, ha habido autores, escritores, que han logrado condensar esa forma del ensayo y hacerlo breve. El que leí es un ensayo breve, si te diste cuenta. Ahora vamos a leer otro ensayo. Este es de un autor de nacionalidad hondureña, si mal no recuerdo, pero que residió en Guatemala y que eventualmente terminó considerándose guatemalteco, Augusto Monterroso, y de quien también en un segmento posterior vamos a desarrollar una clase completa, ya que él es un autor fundamental dentro de la literatura guatemalteca. Pero acá tenemos este ensayo que él desarrolló, La brevedad. Con frecuencia escucho elogiar la brevedad y, provisionalmente, yo mismo me siento feliz cuando oigo repetir que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Sin embargo, en la sátira 1, primero, Horacio se pregunta o hace como que le pregunta a Mecenas, ¿por qué nadie está contento con su condición y el mercader envidia al soldado y el soldado al mercader? Recuerdan, ¿verdad? Lo cierto es que el escritor de brevedades nada anhela más en el mundo que escribir interminablemente largos textos en los que la imaginación no tenga que trabajar, en que hechos, cosas, animales y hombres se crucen, se busquen o se huyan, vivan, convivan, se amen o derramen libremente su sangre sin sujeción al punto y coma, al punto. A ese punto que en este instante me ha sido impuesto por algo más fuerte que yo, que respeto y que odio. ¿Cuál es el tema que él está desarrollando en este ensayo? Si partimos del principio de Michel de Montaigne, que él se preguntaba, ¿qué sé yo? ¿A qué está cuestionando Augusto Monterroso? ¿Qué está intentando saber? ¿Qué sabe él? ¿Qué es la brevedad? Y a partir de su experiencia como escritor, como autor, él trata de dar una respuesta, explora el tema. Entonces, él nos dice, con frecuencia escucho elogiar la brevedad y provisionalmente yo mismo me siento feliz cuando oigo repetir que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Lo cierto es que el escritor de brevedades nada anhela más en el mundo que escribir interminablemente largos textos. Es decir, está condicionado por esa brevedad que quisiera escribir novelas, quisiera escribir cuentos, quisiera escribir artículos extensos. Pero la conclusión también es un tanto irónica. A ese punto que en este instante me ha sido impuesto por algo más fuerte que yo, que respeto y que odio. Es decir, la brevedad misma. Y es que Augusto Monterroso se caracteriza por eso, por su obra que es breve. Sus cuentos, sus fábulas, sus ensayos son breves. Entonces él trata de transmitir esa experiencia que es la brevedad, pero ni siquiera él mismo logra responderse qué es la brevedad, pero que él conoce las características de la brevedad. Y por eso el final es algo irónico, porque esa misma brevedad, en el momento que él está escribiendo, le está imponiendo que termine ya ese texto. Entonces, él se sigue preguntando qué es la brevedad. Acá te he leído, el que escuchaste al inicio y este que leímos, son ensayos expositivos, o también se les llaman ensayos literarios. ¿Cuáles son las características de este tipo de ensayo? Explica, describe, clasifica o define. En el primer texto trataba de explicar, a partir también de algunas descripciones.
En el segundo texto trata de explicar qué es la brevedad. Luego esto nos invita a una reflexión. Como vimos como escuchamos en el primer ensayo, nos invita a reflexionar por qué algunos beneficios tienen que dañar también a otras personas. A esa reflexión nos quiere llevar. Mientras que el segundo ensayo nos quiere hacer reflexionar acerca de qué es la brevedad, no solo en el texto, sino que incluso lo podríamos llevar hasta la propia vida. ¿Has escuchado alguna vez que dicen la vida es breve? ¿Qué es la brevedad entonces? Y a eso nos quiere llevar a reflexionar también. Y tiene un carácter literario. Si te das cuenta acá, no se basa tanto en hechos científicos que nos citen, como dice tal científico, como dice tal académico, sino que dejan libremente la imaginación responder a partir de su propia experiencia. Y no necesita bibliografía. Sí utilizan algún apoyo acerca de alguna cita de algún autor clásico. Acá, por ejemplo, él menciona a Horacio, que fue un poeta latino, es decir, romano, pero no se fundamentan tanto como un ensayo argumentativo o un ensayo académico, que veremos en sesiones posteriores. Es decir, acá es de libre opinión y tú lo puedes desarrollar de esa forma. Rápidamente vamos a ver que identificamos acá las tres partes de un texto. Acá tenemos el exordio, que nos da el contexto, es decir, sobre qué va a hablar, nos va a presentar el tema que va a predominar, y la tesis, lo que va a defender o la opinión. Con frecuencia escucho elogiar la brevedad, es decir, él va a defender que la brevedad es algo importante en un escritor y que es una característica hasta cierto punto que merece elogio en alguien que escribe. Luego ya viene toda la argumentación. Acá nos presenta qué es la brevedad, en dónde se puede investigar sobre la brevedad, en qué consiste la brevedad, qué es lo que quiere escribir un autor de brevedades, y la conclusión, que como te indiqué es un tanto irónica, es por lo que él nos plantea. Entonces acá tenemos las tres partes que vamos a encontrar también en cualquier ensayo. Exordio, que lo podemos llamar introducción, la argumentación, que va a desarrollar las ideas y las opiniones que apoyan esa idea, y la conclusión, es decir, la opinión o las reflexiones finales a las que nos va a llevar el texto que se ha escrito. Ahora, ¿cómo redactar un ensayo? En donde has ido apuntando o en donde estés anotando, vas a ejercitar esta parte. Escoge cualquier tema que te interese. Por ejemplo, como dice acá, la brevedad. Ahora hazte preguntas acerca de ese tema. Acá él intenta responder, ¿qué es la brevedad? ¿Qué busca el escritor en la brevedad? ¿Cómo un escritor puede aplicar la brevedad? Haz ese tipo de preguntas y trata de responderlas. Luego lee y analiza todo lo que puedas sobre ese tema para forjarte tú una opinión. Luego organiza la información. Recuerda que ya trabajamos cómo distribuirla en esquemas para que tenga un orden. Y por último, comienza a redactar tu ensayo. Ahorita comienza a redactar un ensayo expositivo, es decir, a partir de tus propias opiniones, sin alguna fundamentación bibliográfica, sino que a partir de tu experiencia y de lo que tú conoces. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a cómo redactar un ensayo expositivo. En los próximos segmentos abordaremos el ensayo argumentativo y el académico. Practica lo que has aprendido en tu portafolio o en donde estés apuntando y guarda todo lo que trabajes en tu portafolio Aprendo en Casa y en clase. Comparte con alguien más lo que has aprendido y mantén todas las recomendaciones de higiene, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos con agua y con jabón. Te agradezco por tu atención y nos encontramos en una próxima oportunidad.